Hola, soy Marcel de Seidor México, donde estamos muy orgullosos de formar parte de una comunidad de liderazgo que en verdad se ocupa del futuro de las empresas. Vivimos en una época desafiante y por ello en Seidor nos enfocamos en contribuir a que las empresas exploren y exploten su potencial a través del empoderamiento tecnológico. En Seidor México creemos que nuestra comunidad entabla conexiones de negocio que fortalecen a nuestros clientes para que juntos construimos un futuro exitoso. Para nosotros es muy importante esta alianza que estamos viviendo con SAP, donde en conjunto ambas empresas estamos poniendo nuestros valores para poder apoyarte en toda esta transformación digital y poderla vivirla de una manera mucho más ágil, escalable y obviamente protegiendo tu inversión. Te invitamos a conocer con mucho más detalle de qué se trata esa alianza y qué tipo de valores y cómo podemos apoyarte para modernizar todo lo que tiene que ver con infraestructura y seguir corriendo toda esta plataforma de SAP que ofrece enormes beneficios. Muchísimas gracias por tu interés y sigamos construyendo este México de transformación digital que necesitamos todos. Muchas gracias. Las oficinas que se encienden a las 9 a.m. en punto. Las tiendas lujosas que encienden sus luces a las 10 de la mañana. Las fábricas que lucen largas filas en sus relojes checadores temprano a las 8. Todas ellas parecen ser escenas que quedaron lejos. Esas fábricas ahora tendrán que escalonar la participación de sus trabajadores. Una E, un .com, una arroba parecen salvarnos. No es que sean conceptos nuevos, solo que ahora dejaron de ser una opción para volverse indispensables. Cerremos oficinas, vayamos a casa. ¿Volveremos a abrirlas? ¿Para qué? Parece ser que ya no será necesario impresionar al cliente con edificios portentosos, sino con la eficiente colaboración remota. ¿Pero qué hay de esas comidas de negocios donde en el postre se cerraba un buen trato? ¿Y qué decir de esos largos viajes para realizar aquella tan esperada junta? Ahora, un clic y la cercanía cara a cara sin salir de casa sustituyen horas de vuelo. El marketing se ha vuelto mucho más competitivo ante la casi infinita oferta. Las condiciones cambiantes del entorno económico mundial direccionan el enfoque hacia el cliente. Personalizar la oferta se ha vuelto el reto. Es la oferta y no la demanda la que inicia el juego. La orientación no está primordialmente en el desarrollo del producto, o por lo menos no tanto como en la relación personal y estrecha con el cliente. Un clic, la tienda se abre para ti a la hora que tú quieras. Un clic y este almacén amplio e iluminado contiene solo lo que tú buscas. Un clic y eres atendido. Un clic y ya has cambiado de tienda. Y con todo esto, ¿podría un negocio en estos tiempos sobrevivir sin la tecnología? Todo esto y mucho más, el panorama de la nueva realidad en los negocios. Bien, como lo dijo nuestra cápsula, a un clic, apenas un clic de distancia y volvemos a encontrarnos. Bienvenidos a SAP México Society Night Live. Aquí estamos una vez más para, esperemos que no solo discutir como testigos estos cambios que el mundo enfrenta, sino para que podamos convertirnos en protagonistas de esta nueva realidad en los negocios. No será tarea fácil, evidentemente no lo será, pero aquí estamos rodeados de gente sabia que podrán guiarnos en este camino hacia la transformación necesaria. Gracias por acompañarnos. Para nosotros muy importante es contar con su presencia, con su apoyo y por supuesto con su atención. Déjenme hablarles de todo lo que tenemos esta noche para compartir con ustedes, que no es poco, por cierto, tenemos secciones nuevas, pero para empezar a tomarle ritmo a la cosa, déjenme hablarles de la primera sección que les vamos a presentar. Se llama Un Café con Desmond. Por supuesto que es con Desmond Mularkey, el presidente de SAP México. Ahí está Desmond, en cualquier momento va a entrar, pero déjenme decirle que tiene un invitado con quien va a reflexionar sobre esta realidad que en principio parece habérsenos venido encima, pero que ha resultado ambigua, ha resultado contrastante, y mientras unos negocios
buscan sobre todo la forma de seguir adelante. Muchos otros explotan en una abundancia que no habíamos esperado. Así es que, como lo prometido es deuda, ahí está un café con Desmond. Hola, buenas tardes todos y bienvenidos a SAP Society Night Live, segunda edición. Es un gran gusto de compartir con ustedes, la audiencia, grandes amigos, amigas de SAP México, clientes, partners, patrocinadores de este evento, esta gran sociedad que tenemos en México desde hace varios años. Y ya estamos aplicando enorme innovación para continuar con las experiencias fantásticas que hemos compartido a través de los años, ahora virtualmente. Muchísimas gracias a todos por su tiempo hoy y de continuar con tu lealtad, su emoción y todo su entusiasmo para continuar con SAP Society versión virtual. Para mí es un gran gusto de tomar un café, tomar un espacio, de platicar con ustedes, de convivir juntos, pero en particular siempre de escuchar la voz y experiencia de clientes. Y hoy tengo el orgullo de presentar y platicar con uno de nuestros clientes muy importantes en México, que es una marca conocida en todos los lugares, todas las casas de México desde hace años. Ya es un gran cliente de SAP. Desde finales del año pasado entraron en producción con varias soluciones de nosotros por la primera vez. Estamos muy agradecidos. Eso es nadie menos del gran grupo Vasconia y mi gran amigo José Ramón, el CEO y presidente del consejo del Grupo Vasconia. Hola, José Ramón, ¿cómo estás? Desmond, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Te veo muy bien, José Ramón. ¿Todo bien con la familia en casa? ¿Cómo están viviendo en estas circunstancias de COVID-19? Muy contentos porque ayer nació mi primera nieta, entonces pues eso hace estos días muy especiales. Fuera de eso, todo el mundo saludable y contentos. Pues muchas felicidades por parte de SAP y por parte de todos nuestros amigos en este evento. Tu primer nieta, muchas felicidades. Qué buena manera de arrancar esta sesión con noticia tan positiva, tan buena, José Ramón. Para muchos su empresa es una empresa conocida, su marca, como mencioné, sus productos están en casi todos los lugares en este país y muchos países más allá. Pero José Ramón, ¿puedes contar un poco de la historia de su empresa, de dónde viene, hacia dónde va, cuál es un poco de su visión para esta gran empresa y gran marca? Claro, mira, Grupo Vasconia es una empresa que nació hace muchos años, en 1911, o sea, en plena Revolución Mexicana, una familia de inmigrantes españoles que venía precisamente de la región vasca de España, funda en México una empresa dedicada a hacer, como le dicen allá, menaje de cocina. Y bueno, desde entonces, desde 1911 y hasta la fecha, pues no hemos dejado de fabricar productos para la cocina, al grado que hemos dicho que no hay una sola casa en México que no tenga un producto de nosotros, de la marca Vasconia o de las muchas otras marcas que manejamos. El grupo fue evolucionando con el tiempo y abrió hace varios años, unos 15 años, una división industrial donde lo que vendemos es aluminio plano. El aluminio plano es la lámina de aluminio que puede ser del grueso de una placa de aluminio que se usa mucho en la industria minera,
o de una lámina que se utiliza en fachadas, como la fachada del Museo Sumaya, que todo el mundo conoce, que está hecha de aluminio nuestro, o bien de foils muy delgados, el foil que se utiliza en las casas en rollitos de aluminio para cocinar, o bien el foil que se utiliza todavía más delgado para envolver medicinas o alimentos, las tapitas de los yogurts, los blisters de medicinas, todo eso lo producimos a través de nuestra división industrial, y la división de productos de consumo pues sigue fabricando todo lo que tiene que ver con la mesa y la cocina de una casa. Es una fantástica historia, José Ramón, con inicios a principios del siglo pasado, y creo que en el contexto de lo que estamos viviendo hoy en México y en el mundo, Vasconia ha sobrevivido muchas crisis, muchas circunstancias, muchas emergencias, me imagino, y en particular, ¿cuál es tu perspectiva al respecto de la situación en que vivimos y en particular la fuerza de su empresa que ha sobrevivido y ha crecido tantos años en el país? Pues mira, a través de tantos años hemos vivido, como bien dices, sin número de crisis. A mí la primera gran crisis que me toca fue la del 95, pero la compañía ha vivido a lo largo de 110 años pues muchísimas crisis, desde la revolución, la depresión, las guerras y todo lo que ha pasado desde entonces. Y yo creo que, es difícil, cada crisis es diferente. Pero el otro día oí un dicho que me gustó mucho. Dije, no desaproveches ninguna buena crisis para mejorar. Y yo creo que las crisis sí nos dan nos someten a un gran estrés a todas las organizaciones, nos meten una presión inesperada en muchos lados, pero al mismo tiempo nos dan una oportunidad de refinar todo nuestro trabajo y de dejarlo listo para la post-crisis. Me gustó mucho eso de no desaproveches una buena crisis porque te va a dar la oportunidad de mejorar mucho. Y yo creo que ese ha sido parte del secreto de las organizaciones que van sobreviviendo diferentes crisis, ¿no? El enfocarse en mejorar y el enfocarse en estar preparados para cuando la crisis pase, porque pues las crisis pasan, las crisis acaban pasando, y entonces necesitas un nuevo enfoque pues a la luz de las nuevas circunstancias que te encuentras en la post-crisis. Pues eso es un poco lo que nos anima a nosotros y lo que esperamos estar haciendo todos los días, ¿no? Y hablando de no desaprovechar las crisis, coincido 100% contigo, José Ramón, de cualquier crisis salen muchas oportunidades o oportunidades también de reflexionar sobre nuestros negocios, de reflexionar sobre nuestros procesos, de reflexionar también, quizás más importante, de nuestros clientes y nuestra relación, comunicación y experiencias que creamos para nuestros clientes. En el caso de ustedes, están en el segmento de B2C, B2B también. Y en este sentido, José Ramón, ¿qué papel juega la experiencia en el sentido de B2B, B2C para ustedes? ¿Y qué rol tiene tecnología en todo esto? Mira, yo creo que en ambos papeles, tanto en el de B2B como en el de B2C, encuentras grandes oportunidades para mejorar tus capacidades de tecnologías de información. Nosotros trabajamos, como tú sabes, por muchos años con un sistema legado de MRP antiguo, poderoso, pero digamos que con una filosofía que ya no estaba a tono con la época, y decidimos cambiar a SAP hace año y medio que empezamos el proyecto. Y realmente animados por buscar pues muchas cosas, animados por buscar una mejor operación de nuestras plantas a través de pues, la interacción pues, toda la interacción que puede haber entre un sistema moderno de MRP directamente conectado a los equipos de fabricación, hasta el último eslabón que sería el e-commerce para la parte de las áreas de B2C, donde también estamos trabajando. Nosotros empezamos por la parte industrial, que como sabes, arrancamos en enero, pues
enero y febrero fueron meses difíciles, como suelen ser en estas cosas, pero ahora estamos en un proceso de planchar, le digo yo, de planchar el sistema, de acabarle, de sacarle todos los problemitas que conlleva una implementación de esta envergadura, y además de sacarle todo el provecho que pensamos que podemos sacarle, y que por cierto ahí la gente de ustedes nos ha estado ayudando, de la división esta que tienen de value, ¿cómo le llaman? De added value, o la división que tienen ustedes que se dedica a buscar el sacar mayor valor de las implementaciones. En eso estamos trabajando ahora y preparándonos para la siguiente etapa, que es la parte de bienes de consumo. Se llama Value Realization, José Ramón, hemos hablado mucho al respecto. Entiendo que estar en este proceso con nosotros, me alegro mucho. Y hablando, mencionaste procesos y SAP, una implementación de SAP casi siempre provoca un repensamiento, particularmente como en el caso de ustedes, implementando SAP por la primera vez. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos para ustedes? ¿Cuáles han sido las ventajas que les ha dado el ser ya una empresa basado más en datos, basado más en procesos quizás más ágiles, ya con mucha información disponible quizás que antes? ¿Cuáles son los principales hallazgos, José Ramón? Y consejos hoy. Es muy interesante porque se cruza el Go Live de SAP con el fenómeno este del coronavirus, que obliga a que la gran mayoría de las personas de oficina y una buena parte de las personas de planta salgan de trabajar en las compañías. Nuestras compañías siguieron trabajando porque fueron calificadas como empresas esenciales, pero la gente de oficinas y mucha de la gente de planta, digamos de administrativo de planta, se fue a trabajar a sus casas. Y entonces teníamos el reto doble de estar implementando SAP y estar trabajando desde casa. Y entonces yo creo que el gran descubrimiento que estamos teniendo, no solamente nosotros, porque nosotros que estamos implementando SAP, sí estamos encontrando en este proceso de ir asimilando SAP, en el que somos muy jóvenes usuarios, estamos encontrando mayor velocidad en la captura de datos, nada menos, por ejemplo, el cierre ahora del mes de mayo, fue un cierre que lo logramos prácticamente en 24 horas, cosa que nosotros no lográbamos hacer antes. Y además todavía pensamos que se puede mejorar. Eso combinado con todo el fenómeno este de las videoconferencias y del trabajo remoto, ha sido una experiencia muy interesante que yo creo que le va a agregar grandes elementos de productividad al grupo. Estamos muy, muy esperanzados en que nuestro sistema de trabajo va a evolucionar para bien de manera muy importante en los próximos meses, años. Excelente, es cierto y lo estamos viendo, José Ramón, con muchos clientes que COVID-19 ha acelerado la digitalización de muchas actividades, muchas funciones, llámalos procesos, relaciones con clientes, con empleados. Quizás lo que antes reflexionemos mucho de digitalizar o no, o a qué extremo y qué tan rápido, ya no es algo que, como bien mencionaste en su caso, ya hemos estado acelerado, la situación nos echó en esta situación y no tenemos muchas opciones que de digitalizar y continuar con este viaje y hacer lo mejor posible, tanto para empleados, tanto para nuestros clientes, distribuidores, canales, etc. En este sentido, José Ramón, ¿cuáles son los siguientes pasos y tus reflexiones para Vasconia respecto a la transformación digital? Mira, como bien dices, Edmond, yo creo que esto nos ha arrojado de manera más violenta hacia la digitalización, más acelerada, y todos la tenemos que buscar. Nosotros tenemos por delante muchas tareas porque ya echamos a volar todo lo que era la división de productos industriales y estamos por arrancar ahora la división de productos de consumo. Yo diría que ese es
ahorita nuestra gran tarea de los próximos meses, el poder tener 100% del grupo montado en la tecnología de SAP, lo cual debería de estar pasando a mediados del año próximo, que tendríamos el siguiente Go Live por ahí de mayo o de junio del año próximo, y yo diría que esa es nuestra gran tarea. Junto con eso, estamos trabajando mucho en toda la parte de e-commerce. El e-commerce sufrió una explosión brutal en esta época y lo que queremos es conservar los nuevos niveles de comercio electrónico que se generaron y que no se vayan a desinflar a raíz de la apertura, sino que se mantenga como una nueva forma de comercialización pues muy importante. Yo creo que esa es otra avenida de trabajo muy grande. Y la otra es empezar en el caso de la división industrial, nosotros empezar a sofisticar y a hacer mucho más completa la implementación que hicimos a través de programas de planeación y de integrar integrar la lectura de lo que está pasando en la planta al sistema directamente, para de ahí y tomar decisiones mucho más rápidamente desde el punto de vista operativo. De tal manera que nosotros vemos muy ocupado a nuestro departamento de tecnologías de información los próximos 2 años, pues con una bola de iniciativas como las que comento. Es cierto, José Ramón, tu reflexión es muy importante en el contexto de lo que estamos viviendo en el momento, cuando también vemos las cadenas de suministro interrumpidos en muchas partes, que también muchos empresarios en México y en el mundo están repensando, redistribuyendo quizás las cadenas de suministro y puntos de manufactura de varias componentes o materia prima. Quizás México es uno de los países que tiene más oportunidad, considerando el nuevo orden que viene todos los días, y ojalá afectaría a empresas como ustedes positivamente y muchos más que están participando en este seminario de SAP Society hoy. Por último, José Ramón, y en el contexto del mercado, ¿cuáles son sus nuevas prioridades para Vasconia, para ustedes en adelante? Como bien dijiste, nunca desaprovechas un buen crisis, ¿no?, para salir adelante. ¿Cuál es tu visión y quizás palabras de motivación para esta sociedad de SAP escuchándote en este momento? Me parece que, Desmond, que tenemos como país una oportunidad extraordinaria en una mayor integración en Norteamérica. Me parece que esta nueva alineación que se va a dar va a obligar a que las cadenas productivas norteamericanas volteen más a ver a México como un proveedor como un proveedor de primera necesidad, que antes estaban volcadas hacia Asia. Y esta crisis que trastornó tanto las cadenas de suministro, pues además de toda la geopolítica que pues, se comenta por todos lados, hacen ver a México como una posibilidad extraordinaria de integrarse de mejor y mayor manera a las cadenas productivas americanas. Ojalá el gobierno y el sector privado tengamos la habilidad de aprovechar esta oportunidad que va a estar ahí latente y muy viva los próximos meses, años. No va a estar ahí por siempre, pero sí va a estar ahí. Yo creo que ya está ahí y tenemos que trabajar arduamente, tanto el gobierno como el sector privado, para aprovechar esa brillantísima oportunidad que yo creo que muy pocos países en el mundo, si es que alguien la tiene. Coincido 100% contigo, José Ramón, y también sospecho que muchos participando en este evento están pensando igual. Sin duda, México tiene una enorme oportunidad. Nuestra cercanía al mercado más grande del mundo, nuestras cadenas de suministro ya probados, nuestra capacidad de producir productos, sea coches, televisiones, productos de cocina, como en su caso, de altísima calidad y con excelentes condiciones. Y ahora, con mucha tecnología disponible,
que nos permite de planear, pronosticar, alinear todo lo que hay que hacer para llevar al consumidor final un producto de altísima calidad, justo y a un precio muy accesible. Yo creo que México tiene enorme futuro, lo hemos visto en el pasado, puede volver, esperamos que puede volver, y ahora quizás, como pusiste, más violento, y aprovechando también todas las tecnologías, capacidades que existen gracias a esta emergencia. Como mencionaste, estamos haciendo este evento que antes nos costaría meses de planeación y coordinación, y ya lo estamos haciendo en cuestión de días y con auditorio más grande. Te agradezco mucho, José Ramón. Eres un gran cliente, un gran ejemplo de éxito con la tecnología de transformación digital. Eres una inspiración para muchos y me considero afortunado de tenerte como cliente, pero más importante, como amigo. Muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias. Me voy a quedar con algunos puntos finales de esta conversación que acaba de tener Desmond con su cliente de Vasconia. Una cosa muy importante. Primero, una empresa que ha sobrevivido 110 años en este México casi siempre alborotado no es una cuestión menor. Pero además, este mensaje clave que algunas veces perdemos de vista: aprovechar las crisis. Las crisis tenían, como hemos visto otras veces, una solución, un tiempo de caducidad y una enseñanza. No perdamos de vista todo esto, porque este mensaje final de la conversación de Desmond con su cliente de Vasconia nos deja, yo creo que un buen sabor de boca, sin duda, y una enseñanza. No nos apartemos de eso de ninguna manera. Sigamos adelante con esta segunda edición de SAP Society Night Live. ¿Qué tenemos para ustedes? Pues tenemos un invitado de lujo, digo yo, aunque suene a lugar común. Ahora que lo presente entenderán por qué no lo es. No es un lugar común en lo absoluto. Déjenme hablarles de Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco es uno de los periodistas más influyentes en la actualidad en cuanto a economía y negocios. Es un hombre con muchísima experiencia en los medios de comunicación. Su actualidad en los medios de comunicación está en las mañanas en el noticiero de Francisco Sea. En las tardes está en el noticiero de Yuriria Sierra, ambos en Imagen Televisión. Pero además de eso ha estado en Televisa, en Cadena 13, en Milenio Televisión, en Proyecto 40. Es un hombre que, como les decía, sabe de los negocios, las finanzas y la economía. ¿Por qué lo invitamos? Porque queremos que comparta con nosotros esa experiencia tan importante para hablar de esta nueva realidad en los negocios. Imagínense qué convulsionada está la realidad en los negocios, que les voy a poner dos ejemplos muy, muy claros. Dos empresas enormes que, mientras por un lado anuncian una gran oportunidad de negocio, por el otro lado una crisis. Por ejemplo, Amazon, los negocios en línea. ¿Quién no creería que está viviendo su mejor momento? Pues bien, Amazon anunció la contratación de 175,000 empleados nuevos para atender a esta gran demanda de las compras en línea. Bien, esa contratación de 175,000 nuevos empleados, escucharon bien, 175,000 nuevos empleados alrededor del mundo, significará una merma de $4,000 millones en las ganancias de Amazon. También está, por ejemplo, el caso de Disney, ¿no? Una plataforma enorme, añeja, que ha visto crecer su riqueza de una manera impresionante. La nieta de Disney dice que convertir $100 en $1 millón es mucho trabajo. Convertir $1 millón en 100 millones es muchísimo trabajo. ¿Y saben por qué? Porque han cerrado los parques temáticos de Disney. Imagínense lo que eso significa. Una cosa enorme en términos de ganancias. Pero al mismo tiempo, mientras pierdan muchos miles de millones de dólares, $2.500 millones, al mismo tiempo también han logrado 50 millones de suscriptores de la plataforma de Disney en videos on demand. La cuarentena ha puesto a muchos niños a mirar televisión.
Ahí está. Esta es la realidad de la que queremos hablar con nuestro invitado esta noche, Rodrigo Pacheco. Tuve la oportunidad de compartir micrófonos con Rodrigo Pacheco hace como 15 años en un programa de radio. Querido Rodrigo, hace un siglo y medio eso en nuestra vida, pero ahí estamos juntos, aunque sea un ratito otra vez. ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriel, con mucho gusto de saludarte a ti y a todos los que nos acompañan en esta tarde. La verdad es que muy interesante este ejercicio que se está realizando y sobre todo escuchar a Desmond, por supuesto a José Ramón, pues se aprende como siempre muchísimo. Y un gusto estar contigo. Nuevamente ya llovió desde entonces. Mira, yo tenía pelo, recuerdo. Ya te queremos. Bueno, ¿qué ves en este nuevo escenario para los negocios, esta nueva realidad para los negocios, que como contábamos hace rato y como bien vimos a lo largo de la conversación que Desmond tuvo con su socio de Vasconia, es multifacética, ¿no crees? Sí, la verdad es que es muy interesante los tiempos que estamos viviendo. Yo pensaba que en la gran recesión de 2008, 2009, pues iba a ser la que me habría tocado, ¿no? Porque la viví como periodista de manera muy intensa. Pero pues poco me iba a imaginar que al paso de una década nuevamente íbamos a tener una crisis otra vez inédita, y yo creo que todavía estamos en un escenario de grandes signos de interrogación. Es decir, me sirve mucho para entender el panorama actual, estimado Gabriel, un concepto que ha definido un matemático, inversionista, filósofo que se llama Nassim Taleb. Es un libanés que definió una cosa que a lo mejor han escuchado, se llama el cisne negro, ¿no? Que son hechos de poca probabilidad, gran escala, y el marco de referencia que él utiliza es, pues hay tres tipos de dominios, digamos, de territorios: lo que sabemos, lo que sabemos que no sabemos, y lo más importante y lo que lo cambia todo, lo que no sabemos que no sabemos. Y obviamente pues es imposible no saber lo que no sabes. Sin embargo, sí hay forma de tener resistencia y tener estructuras que te permitan afrontar un panorama tan incierto como el que estamos viviendo. Sin duda así será. A ver, vamos por partes, por rubros, si te parece. ¿Qué augura para la nueva realidad en los negocios, para los bares y restaurantes? Pues mira, yo creo que partamos del hecho de que todavía hay, pues como decía, muchos signos de interrogación. Es obvio, por ejemplo, acá en la Ciudad de México y en el país, pues ya se va abriendo, digamos, lentamente. Y lo que queda muy claro y lo que sabemos, pues es que estamos en una recesión, la más grande que ha experimentado México, en el caso de México desde 1932, en el caso del mundo, pues prácticamente desde la Gran Depresión. ¿Y eso qué quiere decir? Que habrá menos gasto disponible, y eso obviamente para el sector de los restaurantes pues va a ser una realidad. Y por el otro lado, pues mientras no tengamos certeza, digamos, de un tratamiento con respecto al COVID, y mientras en el caso específico de México no tengamos certeza de en qué momento de la curva vamos, pues va a haber todavía mucha incertidumbre. Y más allá de lo que digan las autoridades en el sector de restaurantes, pues va a depender mucho de la confianza que tenga el consumidor, que va a ser un consumidor que va a tener menos gasto disponible y que va a ser un consumidor con más desconfianza. Y entonces, pues tendrán que apostar a la transformación, por supuesto, a nuevas formas de llevar experiencias culinarias, pero sí anticipo, digamos, que en el sector de los restaurantes, pues vamos a tener un escenario de una muy lenta recuperación, llena de signos de interrogación, pero obviamente, y como ya lo decían anteriormente, pues también habrá oportunidades interesantes. Bueno, eso además nos lleva a un nuevo escenario y una nueva oportunidad de negocio. Cuando hablas de confianza nos lleva a un punto clave, Rodrigo, que es la comunicación. ¿Cómo van a comunicarse con sus clientes de ahora en adelante, no crees? Sí, porque además, por ejemplo, ya se maneja el hecho de la presencia digital de un restaurante, pues ya se vuelve inevitable. No solo por lo que tiene que ver con el servicio a domicilio y tal, sino porque ahora para evitar el contacto, pues vas a tener que usar desde tu menú, va a tener que estar muy ágil en el teléfono celular de tu cliente para que no estés justamente pasando los menús, etcétera. Algunas normas que ya se empiezan a definir
obviamente lugares abiertos, etcétera. Entonces van a tener que tener una transformación muy radical que le genere confianza al consumidor y por supuesto que utilice la tecnología como una parte esencial del proceso y la experiencia culinaria. Eso, digo, en el mismo rubro, pero un poco desviado, nos lleva a otro asunto, que es el sector turístico y hotelero, ¿no? Es decir, las experiencias vacacionales. Ahí, bueno, quizás la distancia en los espacios que tengan la oportunidad de hacerlo será la clave. Sí, yo creo que ahí es muy interesante porque hay situaciones contraintuitivas. Veía un estudio que realiza la Universidad de Anáhuac, que ellos estiman que este año pues, va a tener una caída muy fuerte. Estamos hablando de 1.600.000 millones de pesos. Se va a reducir como porcentaje del Producto Interno Bruto del sector turístico, pero al mismo tiempo escuchaba una entrevista de Brian Chesky, él es el fundador de Airbnb, y obviamente imagínate un negocio que está, basado en la confianza, que es que llegues a la casa de una persona que no conoces o que como pues el que tiene el espacio, pues se lo rentes a alguien que no conoces, pero al mismo tiempo además con las medidas de higiene y tal. Y ¿sabes qué decía él que me sorprendió? Decía, bueno, pues hemos tenido muchos más listados de propiedades porque obviamente ante el escenario de crisis económica, muchas personas que tenían inmuebles que a lo mejor antes no querían rentar, pues no lo necesitaban, ahora lo están haciendo. Entonces, te demuestra cómo de lugares poco intuitivos pueden surgir oportunidades de crecimiento, como es el caso, pero claramente parecería que por lo menos de aquí a que termine el año vamos a tener una tendencia de viajes, pues de viajes por carretera, de viajes mucho más cercanos, porque analizando, digamos, los procesos que hay en términos de lo que va definiendo la OASI, que es la Organización de Aviación Civil bajo el auspicio de la ONU, va a ser bien complicado porque ahora ya no te van a dejar llevar la famosa maletita del carry-on, solo lo que quepa abajo de tu asiento, vas a tener que ir con mascarilla, vas a tener, como en la primaria, pedir permiso para ir al baño, si es un vuelo largo, imagínate la complejidad de eso, ya no va a haber revistas, en fin, va a ser muy complicado en el sector aéreo y eso evidentemente puede llegar a complicar el sector turístico, pero imagínate un hotel o una experiencia, digamos, turística que logre generar áreas de confianza por un lado y cosas que a lo mejor hoy nos parecen no tan obvias justamente a través del uso de la tecnología. Suena impresionante. Y déjame seguir un poquito más en esa línea antes de recaer en un asunto que medio tocaste recién, que son las nuevas oportunidades de negocio. Pero, ¿qué pasará con los eventos masivos? Hace unos días, apenas unos días, veíamos una manifestación masiva en Londres, aún en plena pandemia, a la que asistió Madonna. La manifestación era por los derechos de las personas de color. Como sabemos, ella tiene varios hijos que ha adoptado, niños que ha adoptado en África. Y un poco por el mensaje masivo que esto implica y un poco y seguramente mucho por el compromiso que implica con sus hijos, ella se presentó en esa manifestación. ¿Qué pasará? Esto era un hecho social y político, pero ¿qué pasará con el entretenimiento? ¿Qué pasará con los eventos masivos? ¿Sabes qué pienso? Que esos son los que más veo que van a tardar en reactivarse. De hecho, recientemente, por ejemplo, Live Nation, la mayor organizadora de conciertos a nivel mundial, estaba haciendo una compra en México de Ocesa. Pues obviamente ya se suspendió esta compra porque hoy por hoy no está muy claro exactamente cómo se van a llevar estos eventos masivos. En Estados Unidos, las artes marciales mixtas ya lograron hacer un evento sin público y se empieza a plantear, digamos, qué medidas se pueden tomar para lograrlo, pero esa sí que la veo de pronóstico muy reservado. Pero por otro lado hemos visto muchos eventos un poco como en el que hoy estamos tú y yo, que a través del uso de la tecnología agregan muchísimo valor y creo que en eso se basa, ¿no? Es decir, no creo que se despeje el signo de interrogación, incluso aunque haya algún tipo de vacuna, porque va a tardar mucho la distribución, etcétera. ¿Sabes cómo es complejo eso? En un país como el nuestro, más complejo aún. Pero al mismo tiempo, aquellos que sepan, por ejemplo, brindar nuevas experiencias con cierto nivel de cercanía, creo que puede ser interesante. Un ejemplo muy breve, no sé si viste un concierto que realizó la Organización Mundial de la Salud. La verdad es que un concierto poco organizado en la parte digital, y yo veía los números y pues no tenía tanta audiencia. Una conferencia de Andrés Manuel López Obrador lo superó por mucho, ¿no? En una mañana cualquiera. Entonces creo que va a requerir también de entender cuáles son estos nuevos lenguajes digitales y sobre todo cómo agregamos valor para que se vuelvan atractivos, porque por otro lado hemos visto otros eventos que sí han logrado atraer la atención de millones de personas. Otra vez, la clave en la comunicación, ¿no?
Sí, la clave es la comunicación y los formatos, porque eso también es realmente interesante. Hoy, justo que hablas de las protestas que se dan, pues una definición importante es el manejo de las redes sociales, ¿no? Ves una postura como la de Twitter o ves una postura como la de Facebook y unas causan mucho rechazo, otras no tanto, pero claramente estamos hablando de eventos masivos a través de las plataformas digitales. Como hoy, que somos cientos de personas reunidas. Pero hablemos de las nuevas oportunidades de negocio. ¿Dónde ves un nicho a explotar? Mira, en primer lugar, te diría que obviamente, y ya lo mencionaba José Ramón, el comercio electrónico está explotando. Platicaba hace unas semanas, por ejemplo, con el presidente de Walmart, con Gui Loureiro, y me decía lo que vendimos en las primeras semanas del COVID-19, ya con la cuarentena, pues no lo habíamos realizado en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, creo que hoy más que nunca las plataformas digitales, la presencia digital en su conjunto, la gestión no solo de la presencia digital en términos de tener una página, sino, por ejemplo, el tema de los inventarios, ¿no? Si estás transitando de un negocio tradicional y no tienes bien tus inventarios, pues a lo mejor vas a tener severos problemas a la hora de la última milla en entregar tu producto o incluso de transformar tu servicio. Yo creo que en esa parte va a haber muchas grandes oportunidades, otras que también tienen que ver no tanto con la tecnología, pero nuevos servicios que se van a ir requiriendo, por ejemplo, en términos de sistemas de reservación mucho más automatizados, pero que no pierdas, digamos, la parte del contacto, lo que tendrá que ver con esto que se denomina el pasaporte de salud, que, digamos, implicará pues tener cierta certeza de que un personal que te va a dar atención en un servicio, pues no tiene un riesgo de contagio, etcétera. Creo que ahí habrá otros. ¿Y sabes qué estoy esperando que ocurra? Ya se tardó un poco. El famoso ISO COVID-19. Nadie lo ha inventado, pero es obvio, ¿no? Tú tendrías que tener un certificado que te diga, si tú cumples este proceso eres ISO COVID-19, y eso, cuando tú llegas al negocio, restaurante o lo que tú me digas, pues ya te daría mucho más certeza y confianza, que yo creo que va a ser la divisa más importante en estos tiempos post-COVID. Suena lógico, la certificación de que estás cumpliendo con determinadas reglas, suena muy lógico. Veo que además estás haciendo especial hincapié en la tecnología para este salto necesario. Sí, yo pienso que ya lo comentabas un poco, por ejemplo, observas los Amazon, los Google, etcétera. De hecho, me llamó la atención en el caso de Amazon, porque otra de las características que creo que van a tener los negocios que puedan atravesar todos estos cisnes negros que nos están tocando, porque todavía creo que vienen mucho más, es decir, hechos de poca probabilidad, gran escala, que lo cambian todo, es justamente la visión de largo plazo. Y Jeff Bezos, el fundador y el presidente de Amazon, les decía a sus inversionistas, ¿saben qué? Olvídense del reparto de utilidades por acción en los siguientes años, porque vamos a destinar buena parte de la inversión en asegurarnos las medidas de seguridad, en invertir para fortalecer, porque obviamente te imaginarás que Amazon en distintos países, Francia es uno, ha enfrentado algunas críticas en términos de sus centros de distribución, y entonces pues ya está definiendo cómo va a desplegar pruebas rápidas, confiables, obvio, que le permita pues darle seguridad a sus trabajadores por un lado y darle seguridad a sus clientes, volvemos al tema de la confianza, para que pues estén seguros de que por un lado nadie está sufriendo para que ellos tengan su producto, y por el otro para que estén seguros de que el producto que le está llegando pues está en las mejores condiciones en términos de salud, pero eso se va a ir multiplicando con el tiempo en distintos ámbitos. Nos preguntan, ¿cómo digo ahora? ¿Ya puedo seguir diciendo televidentes, Rodrigo? ¿Cómo puedo decir nuestros espectadores? Bueno, nuestros compañeros esta tarde. Nos preguntan si crees, ahora dices lo de las pruebas rápidas, ¿crees que las vacunas resolverán todo? No, sabes que tengo mis dudas. Uno, el marco de referencia que he visto, que prácticamente todos los especialistas, hace rato veía al doctor Anthony Fauci, que es como el Hugo López-Gatell, pero de Estados Unidos, y la verdad es que pues tiene un poco más de credibilidad, porque la curva no se le descontiene, digamos, por decirlo de alguna manera. Y él decía que el horizonte que hay que pensar es 18 meses. Entonces estamos pensando en la segunda mitad de 2021, cuando ya pudiéramos tener vacunas o algún tipo de tratamiento. Quizás, si somos muy suertudos, me refiero a la humanidad, alguien pueda lograrlo de manera anticipada. Pero la otra es que, estando en un país como el nuestro, no lo podemos olvidar, pues el tema de la distribución de medicamentos no ha sido sencillo. Entonces, incluso cuando hubiese vacunas, la verdad es que yo anticipo
que habrá problemas burocráticos para su despliegue y eso, bueno, nos va a dar una serie de complicaciones. Lo hemos visto tan solo con las pruebas que si la COFEPRIS tiene la agilidad para aprobarlas, que si no, etcétera. Y al igual que Estados Unidos, que ha sido sorprendente en el caso de la Unión Americana, pues ha sido un proceso relativamente lento. La verdad es que no confiaría demasiado como la tabla de salvación de las vacunas y además los signos de interrogación que todavía tiene el virus per se, porque los especialistas pues dicen exactamente no sabemos. Por ejemplo, no sé si habrás visto, pero en las últimas 24 horas la propia Organización Mundial de la Salud tuvo que reajustar, digamos, una opinión que dio una de las especialistas que decía, bueno, detectamos que los asintomáticos no contagian tanto. Y luego en las siguientes 24 horas tuvieron que matizar bastante esa declaración. Lo que te refleja es que todavía hay signos de interrogación bastante grandes para entender exactamente el fenómeno del virus per se. Y la interrogación sobre si genera inmunidad o no. Pero ¿cuánto tiempo dura, no? Hablabas de las características de México como un sitio que debe ser observado de manera particular. ¿Crees que habrá un reordenamiento económico? ¿Cómo será ese reordenamiento, Rodrigo? Sí, la verdad es que en ese sentido, si bien soy, pues, digamos, relativamente pesimista por distintos ámbitos, ¿no? Veo, por ejemplo, el Banco de México estableció 3 criterios. Normalmente el Banco Central de nuestro país, cuando hace su reporte trimestral de inflación, establece un escenario y dice, bueno, pues yo veo que la economía mexicana va a crecer en un rango que va de 1 a 2%, ¿no? Y entonces el 1.5%. Y en esta ocasión lo que hizo, como hay tanta incertidumbre, como en todo el mundo, pues dijo mejor 3 escenarios, ¿no? Uno bonito, digamos, en donde dijo va a ser una trayectoria en B, es decir, una caída de poco más de 4% y una recuperación en 2021 de 4%, un escenario intermedio que hablaría de una caída más fuerte de 8.8%, pero luego una recuperación también, no que alcance a compensar la caída, pero estamos hablando de una recuperación de poco más de 4%. Y el escenario que me parece más probable es una caída de 8.3%, y una recesión todavía el próximo año de 0.5%. Lo digo porque México es el único país que no ha aplicado medidas contracíclicas, es decir, medidas que apoyen al motor productivo del país. Prácticamente pues están estos créditos a la palabra de 25,000 pesos que no van a servir realmente de mucho. Ha logrado captar impuestos, digamos, extraordinarios. Ahí están algunas compañías que los han pagado en las últimas semanas. Hoy anunció alguna otra más, pero eso no va a alcanzar. Y eso quiere decir que va a ser un escenario pues de una recesión, lo dijo incluso el propio secretario de Hacienda, en forma de palomita, ¿no? Es decir, tienes una caída y luego una lenta recuperación. Ojalá estemos equivocados todos. Hay un dato que puede generar optimismo y es que la semana pasada reportó Estados Unidos que creó 2.2 millones de puestos de trabajo en el mes de mayo, y eso por supuesto sorprendió a todos. Te imaginas que Donald Trump lo celebró como si fuese, no sé, la toma de la Bastilla, la llegada del hombre a la luna. Entonces, se ajustó. Hay todavía dudas de que esto pueda sostenerse, pero básicamente el crecimiento de México hacia adelante estará vinculado al motor de exportación, a la manufactura, y por supuesto eso quiere decir a Estados Unidos. Eso no quiere decir, mi estimado Gabriel, que hay que ser pesimistas y decir, no, pues está terrible. Más bien, habrá oportunidades en ese contexto, entendiendo y reimaginando nuestros modelos de negocio en muchas ocasiones que permitan justamente pues aprovechar la nueva coyuntura y la nueva situación que va a enfrentar nuestro país. Bueno, déjame compartir contigo más preguntas de las que nos está haciendo la gente. Qué maravilla esto, Rodrigo, de verdad. Yo las veo aquí. Tú y yo estamos a unos cuantos kilómetros de distancia y a muchos más la gente que nos está acompañando. Es una maravilla. ¿Cuánto tiempo estimas que durará el semáforo? ¿Sabes qué? Depende, porque hoy justamente cada gobernador está estableciendo sus propios semáforos. Habrás visto la enorme distancia que hay entre Jalisco, que ya se volvió un tema político, y la Federación. He seguido muy de cerca los números que plantea todos los días la Secretaría de Salud y la verdad es que son totalmente inconsistentes. No hay mucha certeza. Hay modelos en Estados Unidos que hablan de julio, en donde estaríamos llegando a la cima de la curva, y otros que incluso lo plantean hasta el mes de agosto. Lo cierto es que eso plantea mucha incertidumbre y dependerá de cada una de las entidades cómo lo vaya definiendo. Apenas esta semana, por ejemplo, Quintana Roo ya empezó con cierto nivel de reactivación. Yo siempre he dicho en todos los países en los que participo que en este caso primero es la salud y luego la economía. ¿Y por qué lo digo?
Porque si lo llevamos a una dimensión humana, digamos, para hacer una metáfora, es como cuando dicen, oiga, doctor, pues te acaba de dar un paro cardíaco, ¿puedo trabajar? Es que si no trabajo me amargo. Sí, si quiere usted puede trabajar, mire, pero pues después ya no va a poder trabajar nada porque algo grave le va a pasar. ¿Por qué me refiero a esto? Porque si tú reabres la economía y vuelves a tener o tienes brotes, pues lo que va a generar es que la gente no va a tener confianza. Y tú puedes abrir los restaurantes que quieras y la gente no va a ir porque va a tener miedo a contagiarse. Un buen ejemplo de ello ya nos lo enseñó el estado de Georgia en Estados Unidos. Abrieron, el primer día la gente salió a las calles y luego se guardó porque pues hay muchas dudas todavía con respecto a ello. Entonces el semáforo que está planteando la federación todavía tiene muchos signos de interrogación y el propio presidente ha dicho que incluso podría, si ve que la curva no se contuvo, como parece que está ocurriendo, pues volver a las medidas de sana distancia. Ya nada más termino diciendo en esta parte que pues viviendo en una economía en donde el 56% está en la informalidad, hay que entender también que mucha gente no tiene el margen de maniobra, tiene que comer todos los días. De hecho, el INEGI reportó recientemente un dato muy preocupante: 12 millones de personas pues súbitamente perdieron su ocupación. ¿Y por qué hablo de ocupación? No son empleos formales. 2 millones, de acuerdo a la estimación del INEGI, perdieron su empleo formal y 10 millones informal. Esos 10 millones se tendrán que buscar la vida de alguna forma y está bien sencillo decir quédate en casa, pero cuando no tienes comida, pues sí se vuelve un poco más complejo. Nos están haciendo más preguntas, pero queremos más, muchas más, así es que los invito a que sigan participando. El gran coco de México, el dólar y su precio y su fluctuación, ¿qué auguras? Pues mira, la verdad es que de aquí a noviembre, que es la elección en Estados Unidos, la reelección o no de Donald Trump, que es también de pronóstico reservado, yo pensaría que va a haber mucha volatilidad porque hay varios, digamos, temas en el horizonte. Uno, la calificación de deuda soberana del país, que está muy vinculada a petróleos mexicanos. En el primer trimestre del año, Pemex experimentó unas pérdidas enormes, inmensas. El precio del petróleo, pues ahora ha tenido cierta recuperación, pero también está lleno de volatilidad. El punto débil de las finanzas públicas mexicanas tiene que ver con Pemex, y ese no se ve que se vaya a resolver. Es probable que vengan digamos, cambios en la calificación de México y a partir de ahí, pues ciertos grados de depreciación. Yo no vería algo más allá de los 25 pesos, pero sí, pues lo llegamos a ver, ¿no? Un peso que anda fluctuando entre los 22, 23 y hasta 24 pesos en este año. O sea, ¿no crees que vaya a superar la barrera de los 25 que ya vimos, por cierto? Pues la verdad, no es mucho saber, pero yo pienso que no necesariamente, sobre todo porque hay puntos, digamos, de soporte para la economía mexicana. Aunque México está haciendo estos experimentos, de las únicas economías grandes, ya lo decía, que no aplica medidas contracíclicas, se va a deteriorar obviamente las finanzas públicas, dado que pues las empresas dejarán de pagar impuestos porque muchas de ellas van a quebrar desafortunadamente. Sin embargo, lo cierto es que no vamos a entrar en una senda tipo Argentina, ¿no? En donde empiezan a sobreendeudarse, esto no genera más productividad ni protege a nadie, y lo que tienes después es un enorme dolor de cabeza que al menos México tiene condiciones, digamos, en cuanto a las reservas, la autonomía del Banco de México, que me hacen pensar que hay soportes, digamos, como para que no se vaya a desfondar el peso frente al dólar. Y nada más entre nuestros espectadores, ¿quiénes serán los ganadores y quiénes serán los perdedores de esta crisis, al menos en México, si es que podemos tener un panorama más acotado? Mira, va a sonar como lugar común, pero lo creo fervientemente. El nombre del juego en la etapa o en el mundo post-COVID, yo no diría nueva normalidad, sino nueva realidad, es adaptación. En todos los ámbitos, el que tenga la mejor capacidad de adaptarse es el que va a ganar. Salvando esa obviedad, porque pues es obvio, ¿no? El que se adapte le va a ir bien, pero suena fácil decirlo, sin embargo creo que requiere de aquellos que logren entender que, mira, lo que he platicado con muchos empresarios, muchos dicen, bueno, ya que pase el semáforo y que regresemos, pues regresaremos a como era antes, quizás un consumidor más pequeño. La realidad es que vamos a un mundo totalmente distinto. Y si vas a un mundo distinto, no puedes hacer lo que venías haciendo y pensar que vas a tener un resultado aceptable o positivo. Entonces creo que pasa por una transformación profunda del modelo de negocio, de entender pues, cómo nos vamos a transformar. Un ejercicio útil es Edward de Bono, es un pensador que habla de los 7 sombreros, y habla de generar un comité en donde hay alguien que es muy pesimista de todas las ideas, alguien que sea muy locuaz, empieza a plantear ideas, a flotarlas y luego ejecutarlas e iterarlas de manera rápida, y eso es lo que yo creo que va a permitir que las empresas empiecen a encontrar caminos distintos
y pensando en fórmulas nuevas, digamos, dentro de los negocios, obvio, en los que ya están actuando. Ahora que veía a José Ramón y habla, por ejemplo, pues del B2B o el B2C y cómo se va a transformar, qué papel juega, por ejemplo, el comercio electrónico en la compra pues de insumos para la cocina, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas formas de arquitectura que requerirán aluminio, etcétera? Entonces, creo que requiere de una profunda transformación. Ahora, ¿quiénes van a ganar ya para ser concreto y contestarte de manera muy concreta? Yo creo que todo lo que tiene que ver con vincularse a la tecnología, esos van a ganar, lo estamos viendo ya empezaron a ganar. Las empresas que no han entrado en números rojos, pues son obviamente todas las que tienen procesos intensivos de tecnología, porque claramente la distancia pues va a ser un factor clave y los que sepan aplicar mejor las herramientas les verán muy bien. Bueno, eso responde un poco a otra de las preguntas, que era qué áreas de negocio se verán más transformadas, ¿no? Viendo hacia adelante. En cuanto a comunicación, hablábamos hace rato, déjame aterrizarlo en el plano de los negocios. ¿Eso implicará además un reentrenamiento de las fuerzas de venta, Rodrigo? Sí, yo creo que las fuerzas de ventas tienen que cambiar. He sabido de varias, por ejemplo, el sector automotriz, ¿no? El típico vendedor de coches, pues está en el piso de venta, en una concesionaria, esperando a que llegue el cliente, va a utilizar sus mejores habilidades persuasivas y argumentos para convencerte de que le compres un coche. ¿Qué crees? Que en la última semana de marzo, abril y mayo y lo que va de junio, pues ese vendedor no tiene herramientas, ¿no? Es decir, claro, ¿qué hace? Si no se transforma, pues no lo va a lograr. Me ocurrió, por ejemplo, que una marca de coches, no voy a decir cuál, pero lograron, me dicen, oye, Rodrigo, ¿qué crees? Que tu coche tiene un defecto, te invitamos a que lo lleves al taller y te hacemos el servicio gratis. Bien. Fui, lo llevé, lograron que me moviera, que estuviera ahí en la concesionaria, me dieron un excelente servicio, me dieron un seguimiento, me mandaron un correo que te pareció el servicio, muy bien, oye, ¿te interesaría comprar otro coche? Y la verdad dije, bueno, puede ser una buena oportunidad, sobre todo porque el precio de los coches hoy pues tiene un tipo de cambio de insumo, digamos, de 20 hasta 19 pesos. Y el coche de unos meses adelante pues va a tener un precio 30% más caro en el mejor de los escenarios. No puede ser buena idea. Les contesto y ya no tuve respuesta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fuerza no se transformó, hicieron bien algunos de los procesos, pero en la ejecución se murió. El CEO, tuve la oportunidad de hablar con él, no se lo dije así tan de frente, pero diseñó un buen proceso, ¿no? Se dijo, pues vamos a hacerle así, vamos a traer a los clientes así, tal. Y a la hora, en el último paso de la ejecución, cuando les dije, sí me interesa un coche, no volví a saber de ellos. Entonces, obviamente, ante las dudas, digamos, de la peor recesión del listado, pues ya no lo compré. Y eso habla de la necesidad que tienes de rediseñar todo el proceso de venta, por un lado, con un componente digital importante, pero sobre todo, y lo más importante, es la ejecución. Para que esa persona que antes estaba sentada en su silla en la concesionaria, esperando a que cayera algún cliente, pues tenga nuevas habilidades, las desarrolle, pueda persuadir y encuentre nuevos canales para promover y finalmente vender coches, porque pues si tú tienes una concesionaria, puedes pensar todo lo que quieras, pero tu negocio es vender coches. Ahora, ¿cómo transformas ese proceso? Sí que hay buenas formas de innovar a través de él, sin necesariamente inventar el hilo negro, simplemente redefiniendo y pensando de manera diferente en los procesos. Y luego la ejecución, que es básica. Sin duda. Hablas de la diferencia cambiaria. Eso me lleva otra vez al plano internacional. ¿Cómo ves la relación entre China y Estados Unidos y dónde calienta más el sol? ¿Dónde debemos acercarnos? ¿Sabes qué? Yo creo que la verdad es que estamos en un lugar muy privilegiado, lástima a veces pues cierta anteojera ideológica, pero hasta eso debo decir que esta administración, me refiero a la de Andrés Manuel López Obrador, ha sido pragmática en la parte comercial, sobre todo la de exportación, y lo digo porque apenas ayer anunció el presidente de manera formal que va a impulsar a Jesús Seade, que es el subsecretario para América del Norte, para que encabecen ni más ni menos que el organismo más neoliberal, entre comillas, lo que eso quiera decir, de la Tierra, que es la Organización Mundial del Comercio. Y voy directo al tema China-Estados Unidos. Es digamos, una corriente subterránea, independientemente de Donald Trump, que China y Estados Unidos están entrando en una cosa que se llama decoupling, ¿no? Es decir, la desvinculación de las dos economías. La primera, que es la estadounidense, la segunda, que es la china, y que China se convirtió en la cadena de valor o la zona de manufactura más importante para Estados Unidos. Pero en este conflicto, muchas empresas se dieron cuenta que eran frágiles en sus cadenas de valor,
un ejemplo grande, Apple, ¿no? Y para ello requieren pues hacer cadenas de valor mucho más resistentes. Y adivina, dentro de donde Estados Unidos puede tener seguridad, ¿quién es el que tiene más ventajas comparativas? Pues México. Resulta que la estructura de costos en México es mucho más competitiva, es decir, es más barata en términos de salarios, etcétera. Por otro lado, la cercanía con Estados Unidos nos da una enorme ventaja, y sobre todo porque incluso con alguien tan proteccionista como Donald Trump, tenemos el TEMEC, que ya entra en vigor a partir del 1 de julio, tiene sus retos también, pero eso coloca a México en un lugar realmente privilegiado, sobre todo porque antes de que se diera el COVID-19, Donald Trump, que estaba llegando a alguna suerte de entendimiento con China, que hoy pues ha quedado volando en el espacio, sobre todo porque los ha acusado del COVID, en fin, ya sabes, está en campaña electoral, pero se olvida que en ese escenario ya estaba planteando otro conflicto con Europa, otro conflicto comercial. El país que tiene la conexión con Europa, ya tenemos un acuerdo de libre comercio con Europa y que recientemente se modernizó, que forma parte de la zona, ahora no Telecán, sino TEMEC, pues se llama México. Y que finalmente pues tenemos, digamos, ventajas comparativas desde el punto de vista de la manufactura, de la logística. Entonces creo que México en esa parte es muy privilegiado, y te diría que una de las partes poco exploradas del TEMEC pues es la manufactura de electrónicos. No hacemos nada, somos el principal productor de pantallas planas y apenas le damos valor agregado a esas pantallas que se producen en Ciudad Juárez de 2%. O sea, ya hay una enorme oportunidad de proveeduría nada más en esa parte. Y obviamente, hoy por hoy no, pero en el mediano, digamos, en un escenario de 3, 5 años, pues el sector turístico, ¿no? Es decir, tú observas a España, que es una potencia turística, no tiene ni la mitad de recursos culturales, bueno, culturales sí, pero naturales que tiene México. El potencial que tiene México en materia turística realmente es muy importante, solo que pues para eso se requiere una visión, pero yo creo que eso me hace muy optimista con respecto a México, porque esa posición geográfica nos da, acceso al mercado hispanoparlante, pues que es inmenso, es uno de los más grandes del mundo, después del chino, mandarín y el inglés. Los que hablamos español somos muchos y ahí hay un mercado natural. Obviamente el ascendente en la región Norteamérica, somos el principal socio comercial de Estados Unidos y además tenemos salida a Asia porque tenemos Pacífico, a diferencia por ejemplo de Brasil, y no somos una economía de commodities, es decir, de materias primas. Entonces la verdad es que si veo todos estos factores pues me vuelvo muy optimista. Luego veo la realidad cada mañana en punto de las 7, es decir, lo que va pasando en la parte política y se me quita un poco el optimismo, pero al final creo que México es un país que ha sabido seguir adelante incluso y a pesar a veces de su clase política. Nos preguntan otra de las personas que nos está viendo acerca de el diseño de los modelos de negocio, ¿no? Están diseñados en función de su capacidad instalada. ¿Qué pasa si esa capacidad instalada se ve afectada por las nuevas medidas de bioseguridad? Por ejemplo, los restaurantes, ¿no? Sabemos que en principio les darán chance de abrir con el 30% de su capacidad. ¿Qué pasará con este rediseño necesario? Yo creo que lo que va a pasar es que tendremos que tener mucha imaginación y muchos modelos de negocio van a cambiar. Por ejemplo, las oficinas. Ya estamos viendo muchas compañías que están diciendo, entre la austeridad que tengo que tener hacia adelante, pues mejor que mis empleados se queden en el home office y vamos achicando los contratos, y lo que estás viendo con varias inmobiliarias es que pues ya todo el mundo está tratando de renegociar para hacer oficinas chiquitas. Por ejemplo, el comedor de muchas oficinas va a dejar de funcionar porque ya, claro, digamos, un comedor normal ya no va a pasar ninguna prueba COVID, y en ese contexto pues mejor te ahorras el comedor, achicas la oficina. Creo que eso va a llevar a una profunda transformación, pero vuelvo a lo mismo. En el caso, por ejemplo, de los restaurantes, pues va a haber también oportunidades interesantes en términos de cómo se transforman sus áreas de cocina, a lo mejor más grandes, cocinas ocultas. Un buen ejemplo es no se ubican, aquí en la Ciudad de México hay un emprendedor, por cierto, que trabajaba en Apple y hizo una empresa que se llama Pinche Gringo, que hace como barbecues estilo Austin. Y lo que hizo, pues le está pasando muy mal. Pero ¿qué hizo? Pues tenía una instalación muy grande allá en la zona de Anzures, pues obviamente la sigue teniendo, pero abrió cocinas cerradas para poderle dar servicio con dispersión geográfica en la Ciudad de México a los servicios de entrega de comida, los Uber Eats, los Didi Foods, etcétera. Y me parece que eso es el tipo de cosas que vamos a empezar a ver, ¿no? Nuevos modelos de negocio que te lleven a, uno, resistir, ser más resistente en un escenario como este, y dos, pues incluso a cambiar y eventualmente a prosperar en estos nuevos escenarios. Estamos casi terminando, Rodrigo, pero tengo muchas cosas más que preguntarte, así es que si me das chance te hago un par de preguntas más. Yo aquí estoy.
¿De qué manera se verá afectado el comercio internacional a mediano y largo plazo? Yo creo que vamos a un mundo proteccionista, básicamente de zonas de influencia. Es decir, Mira, Estados Unidos va a tener su zona de influencia en la región Norteamérica, Europa, pues seguirá siendo Europa, que se vuelve una suerte de puente entre Asia, porque China, evidentemente, pues está generando una zona de influencia muy poderosa. Ya, por ejemplo, para un país como Japón, que es la tercera mayor economía, su principal socio comercial, bueno, son dos, son China por un lado y Estados Unidos en el otro. Entonces, cada bloque de influencia y proteccionista, pues se va a ir definiendo. La buena noticia es que México está en el bloque, digamos, de la economía más grande del planeta. Eso no creo que va a cambiar porque tiene una economía de consumo muy potente. La otra, sin duda, será China y decía la otra, Europa y otros países grandes. Pienso en Rusia, por ejemplo, que es un país que aunque suena muy grande y luego la gente como que se impresiona mucho por Vladimir Putin, es un país que fabrica materias primas, básicamente le vende gas a Europa y pues están ahí orbitando entre las distintas áreas de influencia, quizás un bloque al sur. En Brasil lo malo es que los latinoamericanos solemos ser muy ineficientes, ahí está el Mercosur y toda esta historia, pero nunca acabamos de despegar desafortunadamente en esa parte. En el caso de México, te digo, pues yo creo que en este mundo proteccionista nos toca ir en el barco de Norteamérica. Lo decías hace unos minutos nada más, esta nueva realidad en los negocios, que es nuestro tema en el programa de hoy, incluye la reducción de algunos gastos fijos que ahora se antojan innecesarios o al menos imposibles de llevar a cabo como lo hacíamos antes. Oficinas, lo decían en nuestra cápsula de apertura, ese negocio que se cerraba en el postre de una comida. ¿De qué manera debemos acostumbrarnos a eso? ¿Habremos llegado a una transformación permanente, Rodrigo? Yo creo que va a haber una parte que sí se va a transformar para siempre y por eso decía, yo creo que ya no vamos a regresar al mundo pre-COVID, pero otra parte, y no hay que olvidarlo, es inercial. Los humanos somos inerciales, entonces al final hay ciertas cosas que no van a cambiar. Se pueden transformar, digamos, es lo mismo que a través de la tecnología, a lo mejor hoy pensabas que ibas a ver menos a tus amigos porque cada vez pues, la tecnología te distancia y resulta que tanto en los grupos de Facebook, Instagram, etcétera, pues resulta que tienes contacto con familiares que a lo mejor antes no veías y se vuelve contraintuitivo porque al final lo que no cambia es la necesidad humana, por ejemplo, de tener cercanía social y eso no creo que se vaya a transformar. Y nada más decir otro componente que me parece importante para los que nos están viendo, estimado Gabriel, esta tarde, es que también los que tienen liquidez, es el momento también de ser robustos en la inversión en las áreas en donde pueden ver crecimiento, temas de tecnología, pero me acuerdo mucho una editorial, en la crisis de 2008, pues el mundo, era un 15 de septiembre, era puente en México, lo recuerdo bien, y el fin de semana estaban viendo si rescataban a Lehman Brothers. Acá en México la discusión pues, no trascendía, este banco de inversión. Resulta que no lo rescatan, el lunes amanecemos con que no hay Lehman Brothers. Y yo que estaba muy metido dije, no, pues ya, se acabó el sistema financiero global, porque si cae ya se empiezan a caer todos como fichitas de dominó. Para octubre, Warren Buffett, el inversionista más próspero del planeta, escribió una editorial, lo pueden buscar en el New York Times, lo escribió, que se llama Buy America. Y dijo, no pierdan la confianza, el típico dicho, cuando baja la marea se ve quién tenía calzón, quién tiene traje de baño y quién no. Él evidentemente tenía liquidez y compró en Goldman Sachs, vendió su posición accionaria unos par de años después, se había ganado $5,000 millones. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces cuando todos tienen miedo, también hay que ser muy robusto en las apuestas de inversión que se hacen, no solo desde la óptica financiera, sino también de negocio, porque cuando todo el mundo está no invirtiendo, ahí hay buenas oportunidades que se vuelven interesantes, incluso pueden ganar espacios, digamos, tanto en activos fijos como en negocios. Me quedo con una conclusión de la conversación de esta tarde contigo, que es definitivamente vale la pena invertir en TI para mejorar procesos y operaciones, sin duda, ¿no? Sí, ya siempre, digamos que el siglo XXI es la economía del conocimiento, ¿no? Ya no es la economía ni de la mano de obra barata, ni de los commodities. El siglo XXI es conocimiento y es innovación. Si te das cuenta, ¿cuáles son las empresas que tienen más valor hoy o que van a salvar incluso a la humanidad? Pues las que están innovando, es decir, las farmacéuticas, que invierten miles y miles de millones de dólares en investigación y desarrollo. Algo que creo que hace mucha falta en México, y ese es un mensaje que de verdad ojalá vaya premiando, es que tenemos que invertir en investigación y desarrollo, porque si no innovamos, siempre vamos a ser periféricos o siempre vamos a estar consumiendo lo que alguien más desarrolló.
¿Y cómo se logra hacer investigación y desarrollo? Pues evidentemente invirtiendo en tecnología, y creo que eso es un factor indispensable que te permite tener la base para eventualmente generar innovación. De otra forma vamos a ser un país potente porque tenemos un mercado grande, porque ya decía, tenemos una posición geográfica interesante, porque somos muy trabajadores, somos ingeniosos, pero nos falta hacer innovación de manera sistemática, porque eso es lo que realmente va a plantear a México de una manera distinta en el siglo XXI, simplemente reflejarnos en el espejo de Corea del Sur, ¿no? Tuve la oportunidad de ir hace un par de años. En 1980, Corea del Sur y México tenían el mismo PIB per cápita. Obviamente no te quiero contar el PIB que tiene hoy Corea del Sur. Río por no llorar. Sí, y eso, ¿qué quiere decir? Pues simplemente que en 20 años, 30 años lograron transformar su realidad justamente a través de la innovación. Y yo creo que México tiene los elementos. Porque alguien puede decir, bueno, pues es que se requiere la educación y estar de varias generaciones. Yo creo que ya tenemos la masa crítica de ingenieros, de universidades grandes, tanto públicas como privadas. El TEC de Monterrey es un buen ejemplo, pero muchas otras de excelencia, escuelas de negocios como el IPAD, etcétera, que te da la masa crítica para que y el capital además, empresas muy grandes mexicanas globales, están los Orbias, Bimbo, en fin, muchas compañías grandes mexicanas que ya están planteadas en el escenario global, y simplemente lo que requerimos es ya empezar a innovar con una vocación mucho más arrojada, y para eso se requiere invertir en tecnología. Querido Rodrigo Pacheco, periodista especializado en negocios y finanzas, ha sido un placer conversar contigo y me quedo con mucha inspiración, por cierto. Pues ojalá, mi querido Gabriel, porque hay que innovar, y en esta crisis lo que ya decía, hay que adaptarse, y si la marea sube, pues hay que aprender a nadar, y yo creo que de eso se trata hoy en los negocios en México, y tener mucha creatividad e imaginación y por supuesto disciplina y persistencia. Me da realmente mucho gusto estar contigo. Gracias por esta conversación. Gracias. A ustedes que nos acompañaron, déjenme despedirnos con un abrazo enorme, con mucho agradecimiento por haber estado esta tarde con nosotros en SAP Society Night Live, y quiero invitarlos al siguiente encuentro, que será el día 14 de julio. No se olviden, 14 de julio nos volvemos a encontrar. Hasta entonces. En Optisoft, miembro del grupo AETEC, consorcio especializado en proveer soluciones de SAP, dominamos y sabemos cómo desplegar las soluciones de SAP, lo que nos convierte en un proveedor confiable y estratégico para la transformación hacia la empresa inteligente. 37 años de experiencia en el mercado nos permiten confirmar que aquellos que invierten en tiempos de crisis salen mejor librados y desplazan a sus competidores. Cuente con Optisoft para el éxito de su empresa. Estamos muy contentos de participar con ustedes en este importante evento, ahora de manera virtual, de frente a una realidad never normal, que, entre muchas cosas, nos presenta la oportunidad de reinventar nuestros negocios. En esta coyuntura, las empresas de diferentes industrias están acelerando sus programas de digitalización, y la velocidad es clave para mantener la competitividad. Estoy seguro de que la alianza de más de 40 años entre Accenture y SAP nos permitirán aportar experiencias de transformación e innovación continua para reinventar sus negocios con resiliencia y estar listos para este y cualquier otro escenario de incertidumbre que se presente en el futuro. Bienvenidos a SAP Society. Hoy más que nunca en Intel seguimos más comprometidos con la alianza SAP, Dell e Intel para traerles a ustedes, nuestros clientes, las mejores soluciones que les ayudarán a acelerar los procesos de transformación digital en sus empresas. Y es que es a través del uso de la tecnología que podemos vencer al COVID-19 y seguir operando en esta situación y entregar productos a todos nuestros clientes. Les mando un fuerte abrazo y deseo que disfruten la sesión.